¿Por qué la ética en inteligencia artificial? Aunque la ética y la inteligencia artificial puedan parecer en un inicio dos realidades totalmente separadas, están muy conectadas, por lo que quiero hablar sobre algunos de los desafíos éticos que son inherentes a la inteligencia artificial, para establecer la relación entre estas dos áreas y responder a la pregunta que lancé en un inicio, y también responder a la pregunta sobre qué retos éticos surgen en esta área de estudio. Asimismo hablaré sobre cómo la inteligencia artificial debe subordinarse a la ética y si en esta subordinación se le debe establecer límites en cuanto a derechos humanos que ontológicamente son propios del hombre. Sin embargo, pues voy a ir desarrollando la problemática y cómo es que eso se vuelve un debate a futuro. La inteligencia artificial llegó para quedarse, por lo que será necesario comprender que la inteligencia artificial puede ser de cuatro tipos. La primera es la tecnología que piensa como los humanos, pudiendo realizar actividades relacionadas con el pensamiento humano, como la toma de decisiones. La segunda es la tecnología que actúa como los humanos, aquellas máquinas que llevan funciones que requieren de la inteligencia cuando las realizan personas. La tercera es la tecnología que piensa de manera racional, modelos tecnológicos que tienen facultades mentales, como la percepción, el razonamiento o la capacidad de accionar y actuar. Por último, la tecnología que actúa de manera racional dentro del campo de la inteligencia computacional. Estudia el diseño de agentes inteligentes. Ojo en esto, porque en ella radica una función como hacedor en el diseño de otras inteligencias. Y es aquí donde me gustaría hacer un paréntesis. Debemos recordar que la toma de decisiones supone una libertad para escoger entre una u otra opción, por lo que la decisión que tome la inteligencia artificial tendrá consecuencias positivas en una persona, en un grupo o en todo el conjunto social, volviendo la inteligencia artificial en un agente moral efectivo. El primer tipo de inteligencia artificial puede realizar actividades relacionadas con el pensamiento humano, como la toma de decisiones, evaluando racionalmente las consecuencias de esas acciones, o la actividad moral de la acción en sí misma. La pregunta es, ¿qué o quiénes son los responsables de dichas acciones? ¿La inteligencia artificial o el hacedor de dicha tecnología, dado que los creadores están sujetos al razonamiento ético y por ende sus creaciones, en este caso, son una extensión de su profesión? Por ejemplo, en el ensayo que se titula Inteligencia Artificial y Ética, realizado por la Facultad de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad de Comillas en Madrid, España, presenta esta idea de manera muy clara con el uso de coches autónomos. Estos coches están diseñados de manera que incluyen un algoritmo extremadamente complejo que pueda hacer frente a situaciones imprevistas durante la conducción. Estas situaciones pueden ser un semáforo que no funciona, un peatón que cruza mal o una señal de tráfico caída. Esto implica que dicho algoritmo debe tener la capacidad de decidir por sí mismo cómo actuar, pero ¿en base a qué parámetros? Parece evidente que los parámetros deberían de ser establecidos bajo patrones de conducta éticos. Sin embargo, ¿qué es lo ético? ¿Quién decide lo que es ético ante un accidente inevitable? ¿Qué vida debería de priorizar el vehículo? ¿La del pasajero? ¿La del viandante? Decida lo que decida, existe un reto ético en el sentido de la autonomía del coche, puesto que no es claro cuál sería la opción correcta. Este reto ético no es intrínseco al coche autónomo, sino que está directamente relacionado con el creador y programador del mismo. Desde el momento en el que aparecen estos retos éticos y situaciones, es necesario la regulación ética y la capacidad de responsabilizar éticamente a los sujetos.
que estén presentes. Además, se debe de recordar que detrás de toda decisión o proceso de toma de decisiones de una máquina hay un ser humano. Como mencionaba previamente, los seres humanos están sujetos a la responsabilidad ética y por lo tanto sus creaciones también. Pero la inteligencia artificial no es creación de una sola persona ni exclusiva del ser humano. Pero la inteligencia artificial no es creación de una sola persona ni exclusiva del ser humano. Como mencioné, la cuarta tecnología que actúa de manera racional dentro del campo de la inteligencia artificial computacional estudia el diseño de agentes inteligentes, por lo que la intencionalidad se expande a todos aquellos que desarrollaron una tecnología que actúa de manera racional, no solo a la autonomía de esta tecnología, como se menciona, como menciona el artículo titulado ¿Por qué ética para la inteligencia artificial? Lo viejo, lo nuevo y lo espurio por el Instituto de Filosofía de la Universidad de Valladolid. A medida que la IA y la robótica adquieren mayor protagonismo, surge la cuestión de la atribución de responsabilidad, que no es solo una cuestión ética, sino también práctica y jurídica. La robótica y la IA no se limitan a un solo artefacto, es el problema de muchas manos y muchas cosas conectadas. Entre ellas figuran la ética de la ingeniería de los diseñadores, los fabricantes y los sistemas de mantenimiento, los aspectos éticos de los propios artefactos y las actitudes éticas de los usuarios. Ya hemos dicho que constituimos un sistema sociotécnico híbridos de seres humanos y artefactos autónomos inteligentes. Podría considerarse que existen diferentes grados de responsabilidad artefactual, así como también distinguimos grados de competencia humana. Creo que por ahora hemos hablado lo suficiente en este retroceso de responsabilidad ética. Es momento de pasar a los límites. La inteligencia artificial parece ser una excelente analogía entre Dios y el hombre, respectivamente, con el hombre y la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde es posible que las máquinas se asemejen al hombre, considerando incluso la posibilidad de brindarles obligaciones y derechos? Los límites de la responsabilidad, cuando el sistema cuenta con aprendizaje profundo, son difusos. El debate es, si una máquina puede ser responsable de una acción, también debería de contar con ciertos derechos humanos. Bajo esta premisa, no debería de permitirse la violación de un humanoide o comportamientos violentos sobre los mismos. Algunos de los argumentos a favor para otorgar derechos a la IA es que la IA puede sufrir daños o beneficios, al igual que los seres humanos. También que la IA puede tomar decisiones y actuar de manera autónoma, por lo que la inteligencia artificial puede ser considerada como una entidad con intereses y necesidades propias, aunque como límite, la IA no debe de ser considerada como una entidad con derechos y obligaciones iguales a los seres humanos. Por otro lado, los argumentos en contra serían que la IA es una creación humana que no tiene conciencia o sentimientos, pero si partimos de la ética kantiana, la cual considera que la moralidad no se basa en la emoción, la tradición o la autoridad, sino en la razón y la universalidad, sería necesario brindarle ciertos derechos. Por otro lado, la IA puede ser utilizada para fines perjudiciales si se le otorgan derechos, lo cual habla sobre la posibilidad de que el consecuencialismo sea la vía que defina la forma en que la ética sea aplicada a la IA. Estas cuestiones serán más relevantes en unos años cuando la tecnología haya avanzado al igual que la regulación. Pero da una pequeña visión de los debates que habrá en un futuro, ¿no? En este campo. Y citando el fragmento El principio de la responsabilidad de Hans Jonas,
que aparece en el artículo de reflexión Inteligencia Artificial y Ética de la Responsabilidad por Luis Torres de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, dice: el objetivo principal del principio de responsabilidad es despertar la conciencia para asegurar la esencia de la humanidad en el futuro y la supervivencia de la naturaleza mediante un cambio ético radical con la aplicación del principio de responsabilidad. Con base a lo mencionado, se nos aproxima a una serie de desafíos éticos significativos que requieren una reflexión profunda y una regulación adecuada. La IA puede ser una herramienta poderosa para mejorar la vida de las personas, pero también puede ser utilizada para fines perjudiciales si no se establecen límites claros y no se atribuyen responsabilidad a los sujetos involucrados. La discusión sobre los derechos y obligaciones de la IA es compleja y se problematiza a medida que se desarrolla. Además, requiere reconsiderar diferentes perspectivas éticas. Aunque la IA no tiene conciencia o sentimientos, su capacidad para tomar decisiones y actuar de manera autónoma plantea la pregunta de que si debe ser considerada como una entidad con derechos y obligaciones. La IA puede ser una herramienta que puede ser utilizada para mejorar la vida de las personas, pero es importante recordar que la ética y la responsabilidad deben ser los principios guía en su desarrollo y uso. Como dijo el filósofo Hans Jonas, la responsabilidad es la capacidad de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? En el caso de la IA, la pregunta es ¿qué debemos hacer con ella? La respuesta pues dependerá de nosotros.